Pilar, vamos a recibir aquí en Ciudad Viva al infectólogo Homero Bañulo para hablar de varios asuntos, ¿no? Ya lo estuvimos adelantando. Bañulo, ¿qué tal? Buen día, gracias por venir. No, por favor, gracias a la invitación de ustedes. Una mañana que está bastante complicada, sí, la verdad que sí. Arrancó lluviosa. Pilar, hace un ratito lo ponía de manifiesto, ¿no? Estamos hablando de los institutos de medicina altamente especializados, los IMAES nefrológicos, que funcionan dos en nuestro país. El Maciel. En el Maciel, y se apuesta a modernizarlos. Ahora, ¿cómo viene ese tema, Bañulo? En primer lugar, hay que destacar de que el Hospital Maciel tiene IMAES que responden a, digamos, a la administración pública, o sea que son de administración por parte de la Comisión de Apoyo del Hospital Maciel, que yo soy uno de los integrantes. Y bueno, y una de las cosas que hemos decidido en la comisión como política es potenciar estos IMAES. Tiene 3 el Maciel, de diálisis peritoneal, de hemodiálisis y el de precursores, de trasplante de precursores hematopoyéticos, con en mi opinión, un muy buen nivel de atención y un buen nivel de producción que hay que potenciarlo. Y dentro de ellos consideramos así imprescindible actualizar los equipos, actualizar los sillones en los cuales el paciente, hay que darle al paciente lo mejor posible durante estos procedimientos de manera que esté cómodo. Se le da al hospital. ¿Cuánta gente se dializa en el Maciel? En el Maciel. ¿Y cuáles fueron esas? Los sillones, me decía, y los aparatos de hemodiálisis también se modernizaron y hubo otras inversiones también. Por ejemplo, para la parte de hematología, digamos, hemos incorporado al arquitecto Sprechman como asesor y él está diseñando un nuevo centro para el diálisis peritoneal y hemodiálisis que va a aumentar el número de sillones. Claro. Los sillones que tenemos en este momento son 11 y pensamos llegar de esa forma a 15, pero además con una entrada independiente del hospital, cosa que para los pacientes es buena cosa. Y lo más destacable es que es el único IMAE que dializa por las noches, lo cual a las personas que trabajan es muy importante, porque si no, digamos, hay mucho tiempo ocioso en el paciente durante el tratamiento y las personas que trabajan eso se les dificulta. Claro, es algo fundamental. Por otro lado también se les va a buscar. Digo, a ver, la gente que no lo sabe, que no conoce, la dialización ha permitido una sobrevida muy buena a gente que lo necesitaba, que no le funciona el riñón, que no tiene el riñón por distintas causas. Y esas tres veces por semana, que son 3 horas aproximadamente, son fundamentales. Seguro. Es lo que le permite seguir en vida y esperar que en muchos casos el trasplante de riñón, que es digamos, la solución óptima para Por eso el sillón es tan importante, ¿no? La comodidad. Es su compañía, digamos. Bañulo, usted hablaba a nivel de justamente esto, el tema de los sillones y demás, a nivel de infraestructura. ¿Cómo estamos a nivel de personal? ¿Cómo se está trabajando allí? Con personal muy capacitado, suficiente cantidad. Siempre es un área en el cual hay mucha demanda de personal, ¿no? En este momento, digamos, el personal de la salud es un problema en todo el mundo porque es un personal altamente capacitado que en general no tiene, en mi opinión, el reconocimiento necesario. Yo creo sobre todo que las licenciadas de enfermería merecerían un reconocimiento y no me refiero únicamente a la parte monetaria, me refiero a la estructura en la cual se les reconoce mayor. Digo, sin duda alguna la pandemia ha hecho eso y ha hecho que muchísimas licenciadas de enfermería en el mundo hayan renunciado a sus carreras y hayan optado por otras actividades, lo cual es una pérdida muy, muy importante y eso ha sido por el desgaste de esta pandemia, ¿no? ¿Por qué se da la falta de reconocimiento allí? Porque están en puntos muy sensibles, ¿no? Y llevando tareas muy importantes. Yo creo que la sociedad en general no lo ha valorado lo suficiente a la tarea de enfermería, que es muy a menudo la que acompaña. Cuando uno ha estado enfermo lo ha visto, ¿no?
Cuánto depende y cuán importante es que haya una persona empática, cercana, amable. Ahora se va a hacer un congreso muy interesante que está vinculada a la seguridad del paciente y a la calidad de la atención, que se llama Rescatemos la amabilidad, kindness. Y realmente es una de las áreas en las cuales hay que trabajar mucho, es en la amabilidad, en el trato y en el vínculo entre todas las partes de la medicina. Y vemos con horror que cada vez se agrede más al personal hospitalario muy a menudo, cuando está haciendo realmente esfuerzos muy importantes. Hay que ver la columna vertebral, cómo sufre de las personas de enfermería, y esta es una enfermedad laboral para la enfermería. ¿Se está viendo la posibilidad de que se declare el trabajo insalubre al personal de enfermería? ¿Es así? Yo creo que eso puede ser interesante. Creo que hay otros elementos que yo tomaría primero. ¿Como por ejemplo? Llevar a 8 horas, digamos. Cosa que evitar ese multiempleo. En un solo lado, claro, y aumentar el sueldo mucho más que lo que respondería a esas 2 horas. Y premiar la dedicación exclusiva a un centro. Claro. Porque a mí me parece muy importante de que no corra el personal de un lado para otro con todo lo que eso les implica como estrés. Eso implicaría además mejorar la calidad de vida justamente de los trabajadores. De los trabajadores y mejorar la atención, yo creo también, mayor, digamos, en encuestas que se han hecho, no sé si nos estamos yendo del tema, pero las personas lo que más premian de la atención sanitaria es la continuidad de la atención. Claro. La gente quiere seguir siendo atendida por el mismo médico, la misma enfermera, la misma auxiliar de enfermería y eso. Y eso los reafirma mucho, se sienten muy protegidos. Y la calidez, ¿no? Sobre todo de los profesionales de la salud, que la contención allí es muy importante. Pero al rotar menos la gente es mucho más fácil. Se puede dar ese conocimiento, qué hace fulano, qué hace fulana, todo eso. ¿No? Recién estaba comentando, Bañulo, sobre la afectación de la pandemia, que no ha sido menor en el caso del personal de salud, que muchos se han sentido además sobrecargados, que han dejado, nos estaba comentando eso. No fue lo único que dejó la pandemia, ¿no? Todavía estamos viendo cuál es el impacto que ha tenido, incluso hasta de salud mental, miedos que han venido. Que dejó, no, perdónenme que la corrija, que no se está dejando, porque bien, yo creo que esto todavía no está bueno que bajemos la guardia. ¿Tá? En el último round también nos pueden noquear, tomando una expresión boxística. Entonces no está bueno que bajemos del todo la guardia. Hay olas, sí, por supuesto, son de menor gravedad lo que estamos viendo, hay menor mortalidad y todo, pero y habitualmente las pandemias terminan así, debilitando, digamos, la agresividad de los agentes, pero no es seguro eso. Y en este momento usted ve que están surgiendo nuevas variantes. En este momento Sudáfrica tiene la B5 y se ha visto de que, por ejemplo, si alguien tuvo otras variantes, son no todas, por haberlas tenido, te van a dar protección frente a estas que están surgiendo. Claro. Ya se vio, por ejemplo, que entre Delta y Omicron, ¿no? Que gente que tuvo Delta después tuvo Omicron porque el haber tenido solo la enfermedad no daba protección suficiente. Claro. Y ahí viene todo un concepto que a mí, en mi opinión, en este país no se ha manejado adecuadamente, que es la protección de rebaño. Porque de entrada se habló 70%, esto y lo otro. El diagnóstico que se alcanzó la protección de rebaño, como bien lo dijo Fauci de entrada, es un diagnóstico retrospectivo. Y solo lo sabés después que lo alcanzaste. Y hay virus en los cuales nunca se llega a la protección de rebaño, porque el virus cambia, porque la inmunidad es de corta duración, etc. Es lo que pasa con la gripe.
con la gripe en general no se llega a protección de rebaño. Sí se llega con el sarampión, es el ejemplo típico de la protección de rebaño. Claro. Pero haber hablado en algún momento que con tal número vamos a llegar, cuando llegabas a ese número la gente decía, ahora estoy protegido. Y sin embargo no ha sido así. No hay porcentaje ahí que garantice la inmunidad de rebaño. Porque no sabemos realmente cuánto dura digamos, la inmunidad después de adquirida o inclusive después de las vacunas. Claro. Parece que la mejor situación es haber tenido la enfermedad y después haberse vacunado, porque con haber tenido la enfermedad solo hay algunas variantes que escapan. Que uno está ahí. Escapan. Usted decía, Bañuelo, bueno, el gobierno decretó el fin de la emergencia sanitaria y allí se notó como un afloje, ¿no? De todos. Bueno, en general, todos me incluyo, estábamos ¿no? muy... ¿Cómo lo ve usted como experto? Y bueno, yo pienso en la que calle, en la gente? ahí lo que hubo fue tomarle el pulso a la gente y que como que la gente no bancaba más vivir encerrado, que también tiene sus... todas estas cosas tienen su repercusión importante en la gente, se han visto secuelas muy importantes. Yo conozco personalmente gente que todavía no sale, claro. Que han quedado encerrados, atemorizados. En los niños ha habido repercusiones importantes, lo han dicho claramente los psiquiatras infantiles. Esto ha sido realmente un cataclismo, ¿no? Usted decía, no pasó todavía la pandemia. ¿Qué aprendimos? A nivel sociedad, a nivel expertos también. Muchísimas cosas hemos aprendido, digo, la rápida respuesta que ha dado la ciencia, realmente que no estábamos preparados para una pandemia y que no sabemos si ahora estamos aprendiendo lo suficiente, que no hay inversión suficiente, que los aspectos sociales en una pandemia son determinantes, a lo que ustedes quieren ir después, que a la viruela del mono es el ejemplo típico del doble estándar, que es algo que se está hablando cada vez más, que es el doble estándar. O sea, si algo pasa en Alemania, en Holanda, en Francia es terrible, y si pasa en el Congo, en Nigeria, etcétera, no pasa nada. Y sin embargo, el mundo es uno. Claro. Y de ahí nos van a ir llegando, digamos. Seguramente virus. Le quería preguntar, porque Bañuelo además ha estado durante mucho tiempo en distintos centros de tratamiento intensivo, CTI, ha sido una persona referente en eso. Quienes se pueden acordar, quienes tengan un poquito más de edad, que fue una de las personas desde el ámbito científico y de la medicina que impulsó el lavado de manos, algo tan sencillo, pero que evitó muchísimas muertes a nivel de las internaciones y sobre todo de los CTI, director además del Fondo Nacional de Recursos. Y ahora pasó una discusión, quedó en el medio de la pandemia, pero ¿qué pasa con los CTI cuando explotó la atención, la cantidad de uruguayas y uruguayas que estuvieron internados allí, que se capacitó gente en un curso muy breve para ingresar a trabajar? ¿Qué queda de eso? Es decir, ¿hay que seguir formando gente para los CTI? ¿Quedó esa gente adentro? Porque fue una discusión. Yo creo que la formación, tanto de médicos como de la enfermería, tiene que pasar por varios centros, por varios tipos de capacitaciones. Yo creo que lo que se aprende en un CTI, tanto para médicos como para enfermería, le sirve para toda la carrera y para otros ámbitos. A mí me parece que esa es está muy buena tu apreciación. Digo, yo creo que uno de los elementos que tiene que quedar de esto es la necesidad de que todo el mundo tenga una formación básica en determinadas técnicas de reanimación, de manejo de enfermedades respiratorias, de los aislamientos, de justamente los equipos de protección. Todo eso, todo el mundo lo tendría que tener, y es una de las formas de estar preparados para futuras posibles pandemias, o sin llegar a pandemias, epidemias de gripe, porque a veces hay un virus gripal que escapa de la vacuna, no está previsto dentro de la vacuna. Pasó varias veces en el año 98, en el 2014, etcétera, y entonces ahí tenés un pico, tenés una demanda muy importante y tenés gente tuya enferma, y ahí necesitas que venga gente a apoyarte.
y es bueno que esa gente que venga ya tenga algún grado de formación. Claro. O sea, la hiperespecialización, más o menos. Claro, acá lo que pasa es que se hizo de apuro, ¿no? Más o menos. Eso fue lo que quedó pero yo creo que mucha gente respondió muy bien a eso. Está muy bien. Respondió bien. En el final lo quiero llevar, usted lo planteaba, ¿no? Este tema de la viruela del mono, del cual sabemos muy poco, se han confirmado algunos casos ya en Europa, obviamente, aquí en la región hay algunos casos sospechosos, en Uruguay, afortunadamente, por el momento no tenemos ninguno. ¿Qué podemos esperar? ¿Estamos preparados para un escenario nuevo de una situación como esta? Mire, hay vacunas. Hay 2 vacunas, por lo menos, para la viruela del mono. Digamos, del año 2019 se desarrolló una. La vacuna contra la viruela sirve. Eso, en el caso, es poco transmisible. Sí. Es una enfermedad poco transmisible. Hay que estar en un contacto muy directo, muy cercano. El aislamiento es muy importante. ¿De la persona con el animal? ¿De la persona con el animal? Los animales que transmiten son sobre todo los roedores, ¿no? Ajá. Digamos, lo llaman del mono, pero en realidad los que transmiten son los roedores. Ratones, ardillas, etcétera, etcétera. Yo hablaba los otros días, esto tiene también bastante que ver el calentamiento global y la desaparición de los hábitats naturales de los animales, donde estos migran, eso se ve en el África, se ve en la Amazonia, digamos, y entonces aparecen. Además, el calentamiento global hace que tengamos mosquitos durante 5 o 6 meses en el año, claro. Cuando acá, por ejemplo, en Uruguay, antes el mosquito era cosa de enero y febrero, ahora llegó en mayo y había mosquitos. Sí. Eso es justamente el cambio, y ese cambio está impactando en las enfermedades. Ahora, esto agarra a la gente muy sensibilizada, pero esto no tiene la gravedad del COVID. Fíjense que hay 2 variantes, ¿no?, de esto, una de África Occidental y otra del Congo. La del Congo dicen que mata el 10% y la otra solo el 1%. Ajá. Probablemente eso no sea tan así, se vincule a la mala calidad de las prestaciones sanitarias del Congo, que es un país, como sabemos los uruguayos, muy azotado. Me quedo con lo que dijo Arranque, vacunas hay. Vacunas y las tenemos en general, ¿no? Nosotros las tenemos. Hay que producirlas más. No, la de la viruela, ¿no? Sí, se puede utilizar la de la viruela, está demostrado que hay inmunidad cruzada, pero tú sabes de que en este momento el virus de la viruela se guarda en muy pocos laboratorios en el mundo que tienen un nivel de seguridad muy, muy alto, o sea que hay que ponerse a producir la vacuna, nadie quiere andar con el virus de la viruela a la vuelta. Claro. Por eso hay una vacuna que sería solo para esto. Hay una en Inglaterra, hay otra en Estados Unidos, porque, por ejemplo, Estados Unidos en el 2003 tuvo 47 casos, creo que fueron ya. No es algo nuevo esto. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es que ahora aparecen un montón de casos en Europa y entonces Europa se tira de los pelos. No hay que alarmarse. Pero África tuvo 10.000 casos en lo que va del 2022. Mientras está en África, como que nadie se preocupa. Como que queda encapsulado y los medios no lo registran. Parece más una cuestión de marketing que de otra cosa. O por lo menos de sensibilidad muy a flor de piel de la gente que viene de sufrir una pandemia. Pero creo que lo que habría que transmitir es tranquilidad de que con esto no nos va a pasar lo que nos pasó con el COVID. Bien. Homero Bañulo, muchísimas gracias por estos gracias minutos a ustedes por la y gracias por venir y por ilustrarnos. No, por favor. Un placer. Bueno.